Muy bien, ahora sí quiero que vayamos a la palabra de Dios y para eso le pido que abran sus Biblias en el libro de Génesis. Libro de Génesis. Por si alguno no sabe dónde está Génesis, es el primer libro de la Biblia. El primer libro. Ese no es difícil, ¿no? Hoy no le dice difícil. No le hablé de Habacuc, ni de ninguno de esos profetas complicados de encontrar. Génesis capítulo 1. Para los que les gusta tomar el nombre de las prédicas, esta lleva por nombre ¿Dónde estás tú? Amén. ¿Dónde estás tú? Amén. Cuando esté en Génesis 1 me avisa, me dice un amén. Muy bien. Génesis 1, versículo 26. Génesis 1, versículo 26. Dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Amén. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Diga conmigo, fructificad y multiplicaos. Dice, llenar la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Hasta aquí lo que podemos ver, más allá de la creación del hombre, es que Dios al hombre le dio un solo mandato. Un solo mandato había allí. ¿Cuál era el mandato? Fructificad. Fructificad. Yo quiero que usted tome nota en su mente y si está escribiendo en su apunte, que en la creación Dios solo le manda una cosa al hombre. Y el mandato fue que él fructificara. Amén. Fructificara. Luego, capítulo 2, versículo 7, dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahí, ¿qué había hecho Dios? Lo había creado. ¿Está bien? Lo había creado. Ahora viene la parte donde Él lo forma, le da forma. Y dice: formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Versículo 8. Y Jehová, Dios, plantó un huerto en el Edén. ¿Dónde estaba el huerto? En el Edén. Es decir, había un Edén y en el Edén Él puso un huerto. ¿Está bien? Y dice, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Dónde lo puso Dios al hombre? En el Edén. Y luego, ¿sí?, donde Él puso un huerto, ahora vamos a ver que luego lo pone allí en el huerto. Pero el hombre estaba en el Edén, ¿ok? En un lugar llamado Edén. Y en ese lugar había un huerto. Y Dios, vamos a ver que lo pone allí. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Qué es lo que come uno? Las hojas del árbol. ¿Qué come uno del árbol? Los frutos, ¿está bien? Quiere decir que Él estaba mostrándole al hombre que toda la creación daba frutos y como el hombre era una parte de la creación, ¿qué tenía que dar? Fruto. Por lo tanto, le adelanto, se lo voy a decir más adelante, pero la naturaleza del hombre es dar frutos. Usted no pone un árbol de manzana y espera que tenga lindas hojas y unas flores maravillosas, ¿sí?, y con eso está contento. ¿Usted qué espera que pase con ese árbol? Que dé manzanas, obviamente. Por lo tanto, Dios, cuando plantó el árbol de manzanas, o hizo crecer el árbol de manzanas, ¿qué esperaba? Manzanas. Ahora, cuando puso al hombre en el Edén, al lado del huerto, ¿qué esperaba que el hombre tuviera? Frutos. Por eso le dijo fructificad. Tenía que tener frutos. Amén. O sea,
el hombre tenía que ser parte de la misma naturaleza con que Dios había creado el mundo. Tenía que dar fruto. El árbol de manzana tenía que dar frutos, el árbol de ciruela tenía que dar frutos, y todo lo que estaba en la tierra tenía que dar fruto, incluido el hombre. Pero por si acaso le dijo al hombre directamente, fructificad, para que no haya duda. Amén. Dice, y hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. En versículo 10, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno, diga conmigo, había oro. Y el oro era bueno. Amén. ¿Dónde estaba el hombre? En el Edén. ¿Y qué había en el Edén? Oro. Y el oro era bueno. Muy bien, Graciela. Y entonces dice, hay allí también bedilio y ónice. Yo sé que usted mucho no debe conocer lo que es eso, pero son minerales muy valiosos también, ¿sí? Nosotros conocemos el oro nomás, pero estos dos también son muy valiosos. Versículo 12 dice, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Amén. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Muy bien. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto. Ahora lo pone en el huerto. Antes estaba en el Edén, ahora lo pone directamente en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué tenía que hacer el hombre? Labrarlo y guardarlo. ¿Dónde estaba entonces el hombre? Estaba en el mejor lugar, estaba en la mejor condición y bajo el mejor cuidado. La condición del hombre era la mejor que se podía esperar o tener. O sea, la condición del hombre era la mejor de todas. No había una condición mejor que esa. Así estaba el hombre. Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Otra versión dice, comerás. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente quiere decir, vas a morir. ¿Está bien? Ahora fíjense, cuando lo puso, le dio un mandato. ¿Cuál era el mandato? Fructificad. Y ahora le da una sola restricción o prohibición. ¿Cuál es? No. ¿Cuál es? No, la condición, la prohibición es el conocimiento del mal. Él le dijo que no comiera del árbol de la ciencia, ¿qué más? Del bien y del mal. Cuando él comía de ese árbol, algo iba a pasar. Y lo que iba a pasar es que ahora iba a conocer el mal. Es como decir, necesito entender la diferencia entre el bien y el mal para darme cuenta de que existe. Si no, ni me entero. Ni me entero. Cuando somos pequeños, cuando somos menores de 1 año, no tenemos ni idea del bien y del mal. No sabemos que existe eso. Para nosotros todo es igual. Me es lo mismo llorar, me es lo mismo tocar lo que no tengo que tocar, me es lo mismo comer, me es lo mismo dormir, me es todo igual. No tengo conocimiento. Ahora, llegado a una determinada edad, que podemos entrar en la discusión de eso, pero póngale, vamos a ponerle 3 años,
el ser humano empieza a distinguir entre el bien y el mal. Ahí comenzamos a darnos cuenta que existe algo que está mal y que existe algo que está bien. ¿Sí? Lo que Dios quería es que el hombre nunca llegara a ese estado de conocer el mal. Por ende, distinguir el uno del otro. Dios quería que él siguiera en la mejor de las condiciones. En una condición de todo estaba bien. Donde no había, y ahora vamos a ver, ni siquiera vergüenza. Y no que era un sinvergüenza. No la conocía. ¿Está bien? Entonces, Dios lo que quería era eso. Entonces le dice, te prohíbo que comas de ese árbol, porque el día que comas de ese árbol vas a morir. Algo dentro del hombre iba a ser afectado de tal manera que ya no iba a tener la vida que Dios le había dado. Ya no la iba a tener, la iba a perder. Génesis 2:21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué aclara Dios esto? Porque la vergüenza, primera cosa que siempre les digo, no es de Dios. La vergüenza no es de Dios. Cuando te dicen, no, yo no paso porque me da vergüenza dar testimonio. Hermano, es el diablo que te está frenando para que vengas a dar testimonio. Porque sabe que si das testimonio, Él es el que pierde, Dios es el que es glorificado. Y entonces, ¿qué te da? Vergüenza. Ay, yo no salgo a predicar porque me da vergüenza hablarle a la gente. Hermano, no es de Dios la vergüenza. No sales a predicar porque el diablo te está frenando para que no hables, para que no prediques y Cristo no sea glorificado. La vergüenza no es de Dios. Y ellos no tenían vergüenza. Estaban, dice, desnudos y no tenían vergüenza. Simplemente ni se enteraban de eso. Para ellos era lo mismo. Cuando Joaquín era chiquito, Joaquín, el de 2 metros que anda por ahí, así vio pasar uno de 2 metros, ese mi hijo, era chiquitito. ¿Cuántos años tenía, mamá? 1 año. Caminaba ya, pero no me acuerdo, 1 año y medio. Aunque a usted le parezca mentira, estábamos en un salón, una iglesia más chiquita que esta. Aunque parezca mentira, hay más chiquita. Y vivíamos como al costado nosotros, y había una puerta por la cual entrábamos, como si fuera esta, el patio. Y Lili lo estaba cambiando. Claro, pero ya caminaba, ya se movía. Y entonces, en un momento determinado, no sé por qué lo dejó, sería porque hacía calor, o porque, bueno, lo dejó sin el pañal y se le escapó. Y viene corriendo y apareció en medio de la iglesia, así como Adán lo vio, como Adán en el Edén. Y él apareció, estaba contento y se reía, y saltaba por una para otra. Él no tenía conciencia. Imagínense si le digo, venía ahora. Mire, le digo solamente, bajá y venía a dar testimonio, ¿sí? Y va a venir por obediencia, pero se va a poner verde, rojo, de todos colores. ¿Está bien? Entonces, la vergüenza que nosotros hoy manifestamos es algo que viene por el conocer el mal y el bien. ¿Está bien? Pero Adán no lo tenía. Adán podía vivir así, eternamente, sin ningún problema. ¿Me va siguiendo? Amén. Ahora, déjeme hacerle un pequeño esquema rápido para que usted entienda. El hombre, en su condición favorable, o sea, en la mejor condición que vimos recién, él vivía en la creación, que era el Edén, que era el huerto, que era el lugar perfecto que Dios le había hecho. O sea, Dios le había creado un lugar para que él viva absolutamente perfecto.
tenía todo lo que necesitaba y todo estaba a favor de él. Todo estaba en función de él. ¿Y cuál era el mandato? Fructificar. Fructificar. Luego, el hombre cae en una condición desfavorable. Ahora vamos a verlo. Se lo adelanto solamente para que usted lo entienda. Dios lo había puesto en una condición favorable con él, pero el hombre cae en una condición desfavorable. Y viene lo que usted conoce como la ley mosaica o la ley simplemente, ¿sí? Viene la ley y ahora tiene que vivir bajo una ley. ¿Cuál era el mandato bajo la ley? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos vinieron por la condición en que el hombre estaba. Porque el mandato de Dios era uno solo: fructifiquen. Y la provisión de Dios era una sola: no coman de ese árbol. Pero dado que todo se trastocó, Dios tuvo que hacer algo y entonces envió mandamientos. Ya no era uno solo. Había una determinada cantidad de cosas que el hombre tenía que cumplir. Pero luego viene algo que nosotros conocemos, los cristianos, y si usted todavía no lo conoce, se lo explico un poquito, que se llama la restauración de la condición original de favor de Dios para con el hombre. La restauración que vino por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es conocida como la gracia. Por lo tanto, el hombre comienza a vivir bajo la era o el tiempo de la gracia. La gracia es el favor de Dios recibido pero inmerecido. No es que hicimos algo para que eso venga, simplemente Dios nos lo envió. Amén. ¿Cuál es entonces el mandato para el tiempo de la gracia? Otra vez, fructificar. ¿Por qué? Porque estamos otra vez en la misma condición, porque fuimos restaurados. Por lo tanto, cuando nosotros nos salimos de ese mandato, caemos en lo que Pablo le decía a los Gálatas: habéis empezado por el Espíritu, vas a terminar otra vez por la carne. Empezaste por la gracia, te vas a ir otra vez a poner bajo la condición de la carne, de los mandatos, de las leyes. Y no estoy hablando que no hay que cumplir las leyes, porque el caminar con Dios, y lo vamos a ver, ya es cumplir la ley. Pero digo, el punto es que no tenemos un mandato como tal para poder llegar a estar en la condición de salvación, sino que sigue siendo el primero o el primario, el mandato original, que era fructifiquen. Fructifiquen. ¿Me sigue hasta allí? Ahora sí, vuelvo con esto. La naturaleza del hombre, por ende, por lo que hemos visto, la naturaleza del hombre es fructificar. ¿Cuántos de ustedes tienen una bicicleta y miran a veces: oh, esa está buena, la próxima me voy a comprar una como esa? O tiene, no sé, cualquier cosa, pero constantemente tiene su anhelo mejorar, prosperar, estar un poco mejor. Si no tiene buena salud, tener buena salud. Si la relación no anda bien con alguien, tener una buena relación. O sea, siempre la condición del hombre es el mejorar, el prosperar, el llegar a condiciones mejores, sean físicas, sean espirituales, sean emocionales, sean materiales. Siempre la naturaleza del hombre es querer más, querer estar mejor. O sea, no está aquí un deseo de avaricia, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una necesidad siempre del hombre de alcanzar algo más grande. ¿Cuántos le piden a Dios tener más sabiduría? ¿Cuántos les piden a Dios, como le decía hoy la canción, ir más profundo con Él, tener una relación más íntima? O sea, siempre queremos progresar, siempre queremos, porque es la naturaleza que Dios puso
en nosotros, en el hombre, es la naturaleza. El punto es que a veces, por no estar, y también lo vamos a hablar, no estar en relación con Dios, eso que está en el hombre lo lleva a la codicia y lo lleva a lugares equivocados. Amén. Pero si estamos en Dios, ese no es un problema. Ese no es un problema. ¿Por qué? Porque Dios dice fructifiquen, progresen, multiplíquense. Entonces estamos haciendo la voluntad de Dios. Amén. Ahora, para esa tarea que Dios nos mandó, ese mandato, Dios hizo algo. Dios nos rodeó o nos dio, incluso a nosotros, nos dio algo que se llama semilla. Semilla. Nosotros, en nosotros mismos, tenemos semilla. La semilla es la que se reproduce, la semilla es la que provoca que tengamos frutos. Y todo lo que nos rodea tiene semilla. Todo lo que nos rodea tiene semilla. La creación, Dios la hizo de manera tal que todo puede fructificar por medio de la semilla. Amén. La relación que el hombre tenía con Dios en aquella condición inicial del Edén era una relación de amistad con Dios. Era una relación de compañerismo. Dios no se relacionaba con el hombre desde unas alturas y una voz que se escuchaba así, que tipo trueno, que sonaba todo y el hombre salía corriendo, temblando porque Dios estaba hablando, sino que Dios hablaba con él cara a cara, como hablan dos amigos. La relación que Dios busca con el hombre no es una relación religiosa donde Dios está allá y nosotros temblamos de miedo cada vez que Dios se le ocurre mover un trueno o una nube. Lo que Dios quiere es una relación con Él de amistad, de intimidad, de confianza. Dígame confianza. Entonces, cuando yo tengo esa relación, estoy teniendo la relación que Dios quiere. Cuando no tengo esa relación, cuando para mí Dios es cuando para mí Dios es entonces hay algo que no está funcionando como Dios quiere. Porque lo que Dios quiere es que yo le llame papito mío. Papito mío. Ahora, si usted se imagina, no sé qué relación tuvo usted con su padre, pero usted se imagina si usted está con su papá, con el cual tiene confianza, y usted viene y dice, oh Señor Todopoderoso, grande, y empieza a hablar así, y su padre lo mira y dice, ¿qué te pasa, che? ¿Qué te agarró? Ahora, si usted se acerca y dice, papito, sí, ¿qué querés, gordo? ¿Qué querés, mi amor? ¿O no? ¿Está bien? Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros tengamos esa relación de confianza. Por eso dice, llámeme papito mío. Papito mío. Entonces yo puedo ir a Dios y decirle, papito mío, me está pasando esto, papito mío, necesito aquello, papito mío, mirá, papito mío, ¿qué? Y Dios me responde de la misma manera. Esta era la relación que tenía Adán con su Creador. Era una relación de mucha confianza. Pero algo sucedió. Algo pasó. Algo sucedió porque dicen las Escrituras que en un determinado momento eso se cortó. Eso ya no fue de la misma manera. Y Dios llegó un día, como llegaba todas las mañanas, a hablar con su creación, a estar con ellos, a contarle las cosas que iban a suceder, a decirle lo que le iba a seguir dando, a decirle todo lo que venía, y bueno, y todas esas cosas que hablaba con ellos. Y llega Dios un día y el hombre no estaba allí. Y Dios buscó y miró hasta que en un momento preguntó y dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Que no estás aquí donde yo esperaba que estuvieras, donde nos vemos todos los días. ¿Dónde estás tú? Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba por el huerto. ¿Dónde estaba
Dios. ¿Y dónde estaba Adán? Porque lo había puesto Dios allí. Por lo tanto, ¿a qué venía Dios al huerto? A encontrarse con Adán. Porque él sabía que él lo había puesto ahí y ahí tenía que estar. Es decir, si Dios te pone en un lugar, ¿dónde crees que va a esperar que tú estés? ¿Dónde Él te puso? Pero si yo te puse aquí, ¿qué estás haciendo en otro lugar? Entonces dice que Dios vino al huerto y se paseaba por el huerto buscando, a ver dónde está Adán, dónde se me metió Adán, dónde está Adán, y no lo encontraba al aire del día. Y el hombre y su mujer, dice, se escondieron. Escuche esto, dice, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué puede pasar en el corazón y en la mente de Adán y Eva que ahora se esconden de Dios? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que aquellos que tenían una relación de amistad, de confianza con su Creador, con el cual hablaban todos los días y del cual recibían guía, recibían amor, recibían todo lo que Dios tenía para darles, ahora ellos se escondían de Dios? ¿Qué pasó? Versículo 9, mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado? Bueno, muy sencillo y muy terrible. Habían desobedecido. Habían desobedecido el mandato de Dios. Habían desobedecido, dice, y él respondió, oí tu voz, está hablando Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Cómo que tuviste miedo? ¿De dónde sacaste que existe el miedo? Saben, los padres tenemos oídos para oír, más que los hijos hasta que son padres. Los padres tenemos esa cualidad de escuchar lo que nuestros hijos dicen sin que ellos sepan que estamos escuchando otra cosa. Y cuando usted oye que de la boca de su hijo sale una palabra que usted no usa, usted sabe que en otro lado la escuchó. ¿O no? ¿No? ¿Me confirma esto? Usted está hablando con su hijo y de pronto usa una palabra y dice, ¿esa palabra de dónde salió? ¿En casa no se usa esa palabra? Bueno, en la mía ni que hablar si llega a decir alguna palabra fea, porque obviamente no usamos esas palabras. Así que ni que hablar. Quizás en la suya también. Como en esta casa. Cuando yo escucho a uno de mis hijos espirituales usar palabras del mundo, digo, epa, ¿qué radio estuviste escuchando? ¿Qué radio estuviste escuchando? Porque la nuestra no estuviste escuchando. A propósito, poner en la pantalla la promoción de la radio, para que se puedan conectar a la radio. Entonces, cuando yo escucho palabras que no son, yo me doy cuenta rápidamente que estuvieron poniendo oídos en otro lugar. Y Dios, Él le dice a Dios, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios dijo, ¿qué pasó acá? ¿Cómo tuviste miedo y sabes que estás desnudo? ¿De dónde sacaste semejante cosa? ¿Qué pasó? Versículo siguiente dice, y Dios dijo, ¿quién te enseñó que estás desnudo? Igual que nosotros. ¿Quién te enseñó esa palabra? ¿De dónde sacaste semejante cosa? Y uno se queda mirándolo, ¿no? Con cara así medio enojado, como para marcar la diferencia. Y su hijo empieza a mirarte y... Claro, porque la dijo sin pensarlo, porque ahora ya lo había incorporado. Adán no estaba pensando lo que decía, simplemente ahora él veía lo que antes no veía.
y tenía algo que antes no tenía. Por lo tanto, le fue natural decirlo. No es que él pudo pensar esto, sino que le salió. Y muchas veces no entendemos la palabra que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero cuando hablamos, lo que sale de nuestra boca habla de lo que tenemos en el corazón. Entonces, ¿cuál es la mejor manera para un pastor, para un papá, de saber dónde está su hijo? Escúchelo. Escúchelo. Con escuchar es suficiente. ¿Por qué? Porque quieras o no quieras, vas a hablar lo que está en tu corazón. Y Dios nos escucha. Y lo escuchó Adán y dijo, ¿quién te enseñó semejante cosa? Él no le dijo dónde aprendiste, sino quién te enseñó. Lo cual quiere decir que detrás de estas cosas que vamos a seguir hablando, siempre hay alguien. ¿Está bien? Siempre hay alguien. No es que uno pasé, me encontré un libro y estuve leyendo el libro. No. Detrás siempre hay alguien. ¿Amén? Dice, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Capítulo aparte eso, ¿no? Capítulo aparte. Nunca te haces cargo de nada. Siempre la culpa la tiene otro. Sigamos, eso es para otra enseñanza. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Ahí estaba quien estaba detrás. Ahí está quien estaba detrás. ¿Qué pasó? Te lo voy a poner de otra manera, que quizás nunca lo viste. ¿Qué tenían que estar haciendo ellos dos? ¿Cuál era el mandato que Dios le había dado? ¿Qué tenían que estar haciendo? Fructificando, ¿verdad? Ellos tenían que estar fructificando. Ellos tenían que estar fructificando. Ese era el mandato. Y no hablando con la serpiente o diablo, que es lo mismo. En lugar de estar fructificando, estaban hablando con la serpiente. Yo sé que a las mujeres les gusta hablar, pero con la serpiente no, muchachos. ¿Está bien? El tema es, Dios le había dicho, fructifiquen. ¿En qué tendrían que estar ocupados? En fructificar. ¿Pero qué estaba haciendo? Hablando con la serpiente. Esto trajo consecuencias y Dios, para tratar de mantener al hombre de alguna manera cerca de él, entonces lo que hace es manda la ley, los 10 mandamientos, como usted lo conoce, los mandatos. ¿Por qué? Porque dice, bueno, si al menos obedeces esto vas a estar cerca mío. Ya no va a ser lo mismo que antes, pero al menos vas a estar cerca. Por eso vino la ley. Dios no quería una ley. Dios no quería todo lo que usted puede leer en los libros, el Pentateuco, o sea, los libros que Moisés escribió. Dios no quería mandar todo eso. Lo que Dios quería era tener una relación con el hombre. Y que el hombre estuviera siempre así, como el nenito de 1 año, o 1 año y medio. ¿Sí? No quiero decir que esté desnudo. Quiero decir que no tenga esa maldad o esa vergüenza. Pero su verdadero plan no era la ley. Digo, amigo, el plan de Dios no era la ley. Por lo tanto, lo que Dios tenía era algo mucho más grande. Y el plan de Dios era Jesús. El plan de Dios era un Salvador. El plan de Dios era un hombre que cumpliera lo que Adán no había cumplido. Entonces Dios envía a su Hijo y venido Él restaura la condición del hombre. Diga conmigo, Dios restauró. Es decir, lo que vino a hacer Jesús fue a restaurar la condición del hombre. Ahora, si Dios vino, Dios mandó a Jesús y Jesús vino y restauró la condición del hombre.
¿por qué el hombre no vive en la misma condición que estaba en el Edén? ¿Por qué el hombre no vive en la condición en que estaba en el Edén? Es porque no puede creer que Dios haya hecho semejante bendición para su vida. No lo puede creer. Entonces tiene que romperse el lomo trabajando para decir, me gané la comida. Y no es que no tenga que trabajar, porque ¿qué cree que tenía que hacer Adán en el huerto? Trabajarlo. Tenía que trabajarlo. Pero una cosa es trabajar y la otra cosa es matarse y aún así estar sufriendo la presión de decir, no me alcanza, no puedo, no llego, no tengo, no voy a poder, no me va, bueno, todas esas cosas que le pasan al hombre. Es decir, la condición que Jesús restauró es una condición de confianza con Dios, de relación con Dios y de condición delante de Dios en cuanto a las necesidades. Lo que Dios dice ahora es, yo suplo todas tus necesidades. Entonces tengo tres condiciones. Primero, tengo una relación con Dios que no tenía. Amén. Tengo una intimidad, una confianza con Dios que antes no tenía. Abrió el velo y ahora podemos entrar directamente al lugar santísimo. Es decir, puedo ir a hablar con Dios directo, como lo hacía Adán. Adán no tenía un sacerdote de por medio. Él hablaba directo. Así que las dos condiciones se dan. La que no estamos nosotros todavía en confianza es la de que Dios suple todas nuestras necesidades. Si aceptamos lo de poder tener esa de ir a Dios, la aceptamos. Aceptamos que ahora podemos hablar con Dios, pero todavía no aceptamos que estamos bajo una era que se llama gracia. Diga conmigo, gracia. De nada. Pero digo, gracia es aquello que hace que Dios constantemente supla todo lo que necesitamos, sin que nosotros hagamos algo para merecerlo. Una condición tan favorable que Jesús dijo que si le pedimos algo al Padre, el Padre nos lo da. ¿Pedir? ¿Ahí puso condición? Pedir y se os dará. O sea, hay una condición que es la de entrar o estar bajo la gracia. Pero una vez que estamos bajo la gracia, la condición es simplemente pidan. Pidan. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, os... Entonces, el punto es que si no viene es porque o no estoy en la condición que tengo que estar, o no estoy pidiendo. Y usted dice, padre, pastor, yo me canso de pedirle. Bueno, entonces vamos a ver la otra parte, la condición. La era de la gracia. La era de la gracia es volver a la condición inicial y natural del hombre y de su relación con Dios. Ahora, ¿qué cree que debe estar haciendo hoy, ahora, en este momento, el hombre? Ya restaurado, ya en una condición igual al inicio. ¿Qué tendría que estar haciendo? Dando fruto. Entonces, cuando algo de lo que yo tengo que estar haciendo no lo estoy haciendo, caigo en la misma condición que Adán. No estoy haciendo el mandato. Dar fruto. Dice Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo le elegí a vosotros. Está hablando Jesús. Y os he puesto para que vayáis y hagan lo que quieran. ¿Qué dice allí? Juan 15, 16.
dice, y llevéis fruto. El mandato sigue siendo el mismo y Jesús lo puso ahora en blanco y negro para que nosotros volvamos a entender qué es lo que Jesús espera de nosotros. Dios nos dio una palabra para este año que dice que este año vamos a dar fruto. Vamos a dar fruto. Y nos mostró los frutos, ¿se acuerdan cuando trajimos los frutos allí del monte? Amén. Que en un día la higuera nos vio esas flores, porque él decía que la higuera ahora había florecido, pero la higuera no tiene flor, sino que da una breva. Y nos dio las brevas esas marrones, ¿se acuerdan que trajimos grandes? Dios, riquísima, él la comió. Entonces Dios nos mostró, y nos mostró aún con un ejemplo, que este año vamos a dar fruto. Ahora, no es que yo me siento, me tiro así como estuvieron ellos en la playa, tirado así, y a ver dónde están los frutos, por dónde vienen los frutos, dónde están los frutos, fruto. No, hay que trabajar. Para dar fruto hay que trabajar. Le dijo a Adán, fructifica, pero lo puso en el huerto a trabajar. Por lo tanto, tengo que trabajar para dar fruto. ¿Amén? ¿Me va siguiendo? ¿No lo perdí? Y acá Jesús dice, los elegí a ustedes para que vayáis y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que entonces sí, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dé. Os lo dé. Acá Jesús lo pone con toda claridad. Si ustedes no están dando fruto, ustedes están fuera del mandato y por lo tanto la condición no se cumple y lo que tenía que venir del Padre no viene. ¿Por qué? Porque cuando el Padre te venga a buscar, te va a venir a buscar al huerto. ¿Se acuerdan que estamos restaurados? Estamos en el huerto. Entonces viene a buscarte el huerto y vos estás hablando con el diablo. No estás trabajando el huerto. Por lo tanto, no se puede cumplir el mandato de estoy fructificando, así que si le pido algo al Padre, el Padre me lo da. No se cumple. ¿Por qué? Porque el primer punto no se cumple. El mandato no se está. No estoy dando fruto. Y si no estoy dando fruto, no se cumple el mandato. ¿Me sigue? Cuando no lo hacemos es porque hemos estado o estamos conversando con quien no debo. Cada vez que yo no estoy dando fruto es porque estoy conversando con el que no debo conversar. Acuérdense que la condición era que siempre hay alguien detrás. Siempre hay alguien. No es simplemente conversar. Ahora, cuando yo no estoy cumpliendo el mandato de dar frutos, algo sucede que es lo mismo que le pasó a Adán. ¿Qué pasó cuando Dios vino al huerto y Adán tenía que estar allí dando fruto, pero no estaba allí fructificando? ¿Qué pasó? Dice que Adán se escondió de Dios. Y cuando nosotros no estamos dando fruto, o sea, no estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, nuestra reacción es la misma que Adán. Nos escondemos de Dios. Mire a su alrededor y va a ver que las personas que no están haciendo el mandato de Dios se esconden de Dios. ¿Lo va a ver? ¿Se va a... por eso la hermana Juancita no viene. Por eso el hermano Pepito no está viniendo tan seguido ahora. ¿Por qué? Porque no está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Y Dios nos mandó a dar fruto. Entonces, Dios vuelve a decir, como dijo en esa oportunidad en el huerto, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y quizás este día necesito preguntar, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? En esa condición, la otra cosa que aparece es el miedo. El miedo, acuérdense, no es de Dios. El miedo es la condición de aquel que no está fructificando.
¿Por qué? Porque no está teniendo una relación con Dios de confianza, de amistad, de intimidad. Por lo tanto, no hay sino miedo. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 4:14. 1 Juan 4:14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Condición de confianza, de comunión, de amistad. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto, se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Versículo 18. En el amor no hay temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, el de Dios, el perfecto amor echa fuera el temor. Echa fuera el temor. ¿Qué es lo que nosotros echamos fuera normalmente? Demonios, ¿verdad? Demonios. Por lo tanto, ¿qué cree que trae el temor? Un demonio. Un demonio trae el temor. Cuando usted tiene miedo de lo que va a venir, de lo que va a pasar, de lo que no va a pasar, de lo que no me va a llegar, es porque hay un demonio que te está metiendo miedo. ¿Y qué tengo que hacerle? Echarlo fuera. ¿Cómo lo echo fuera? Con el perfecto amor de Dios. Con el perfecto amor de Dios. Cuando hay miedo es porque estamos lejos de Dios, ya que estando cerca de Dios, estando en intimidad con Dios, sabemos que Él está en control, tiene todo en orden y Él está en control de todo. Por lo tanto, vivimos confiados. Yo vivo confiado no por lo que tengo, no por lo que veo, sino por quien está conmigo. Si Él está conmigo, yo estoy confiado. Cuando yo no siento su voz, cuando yo no siento su presencia, ahí es cuando me empiezo a preocupar. Pero mientras que siento su voz, mientras que siento su presencia, ahí no importa. ¿Y tenés? No. ¿Y tenés que enfrentar aquello? Sí. ¿Y cómo va a ser? No sé. ¿Y por qué no estás con miedo? Porque al lado mío está mi Padre. Él es el que tiene todo. Él está en control de todo, no tenga problema. Déjalo a Él controla todo. ¿Alguna vez llegó tarde? Nunca. Así que no hay problema. El hombre sabe que Dios está en control de todas las cosas cuando está cerca de Dios. Por lo tanto, no hay temor. 3 Juan 1:2 dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este es el deseo de Dios para ti. Decirle, este es el deseo de Dios para vos. Decir a alguien. Se ponga nervioso. Para vos también es. Este es el deseo de Dios. Ahora, usted dice, sí, pastor, la prosperidad. No. Acá la palabra es mucho más amplia que simplemente aquello que a veces buscamos como dinero y bienes. Acá está hablando de algo mucho más grande. Lo que está hablando es de una vida próspera en todo, una vida fructífera. Lo que Dios dice es, yo quiero que vos tengas una vida fructífera, que en todas las cosas prosperes. En salud, en el espíritu, en relación conmigo, en todo. Amén. Si usted lo quiere ver y entender un poquito más, deberíamos leer el contexto de ese versículo, porque todos conocemos ese versículo. ¿Quién nos cita 3 Juan? Todos. 3 Juan 2, Dios, yo deseo que seas prosperado. Ahora, el contexto dice, el versículo 3, hace poco, le leo esta versión, nueva versión, traducción viviente, para que se entienda. Hace poco, dice, regresaron algunos de los maestros itinerantes, es decir, los siervos que andan
quizá de una ciudad a otra, ¿está bien? Dice, y me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad y de que vives de acuerdo con la verdad. ¿Qué estaba hablando Dios? Cuando Dios dijo, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Dios estaba hablando de fructificar. Y acá tenemos uno de los primeros signos claros de qué significa fructificar. Dice, fidelidad a Dios y andar o vivir de acuerdo con la verdad. Para Dios eso es fructificar. Cuando nosotros tenemos fidelidad con Dios y cuando nosotros vivimos de acuerdo a la verdad. Versículo 4, no hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Dice Dios, no hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen a la verdad. Este es el contexto de 3 Juan 2. Este es el contexto. Por lo tanto, cuando yo tengo que saber qué es lo que Dios espera de mí, aquí está. Esto es lo que Él espera de mí. Si yo no estoy dando frutos en este sentido, Dios no puede responder a mis peticiones. Lo vimos antes, ¿verdad? Ahora, versículo 5, luego le dice lo que Él espera que haga. Y versículo 5 dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Dice aquí, especialmente a los desconocidos. Acá dice, la nueva versión dice, a los itinerantes, a los que van, viajan, vienen. ¿Está bien? ¿Les recuerda algún ministerio por ahí cercano a nosotros? Bien. Dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. ¿Le sigue recordando algún ministerio? Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles, nada de aquellos que no son de Dios. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Ahora sí, ¿no le recuerde a la casa de sus amigos? Amén, ¿verdad? Pero volviendo a Adán, cada mañana Dios venía a hablar con su creación. Cada mañana Dios se presentaba ante Adán y Eva y ellos estaban allí, conversaban con Él, había un guiar de parte de Dios en cuanto a cómo iba a ser su día, lo que tenían que hacer. Y por lo tanto ellos estaban tranquilos y sin temor. Así hoy en día, bajo la gracia, debe ser. Así hoy tiene que ser con nosotros. ¿Cómo tiene que ser? Cada mañana, Dios viene a buscarnos. Mi pregunta es, ¿te encuentra? ¿O estás ocupado hablando con alguien? ¿Te encuentra? ¿O hay alguien del otro lado del telefonito? ¿Te encuentra? ¿O ya saliste a trabajar y estás peleándote ya con la gente por la calle? ¿Te encuentra? ¿O estás prestando oídos a alguien que está hablando? Porque si la relación se restauró y la condición se restauró, déjame decirte que Dios te va a venir a buscar cada mañana. Él te va a venir a buscar cada mañana. La relación con Dios tiene que ser la misma que tenía Adán y Eva. Pero cuando no estamos, Dios vuelve con la misma pregunta. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Que se me hizo tarde para trabajar. Es que el teléfono sonó. Es que viste las noticias. Anoche me fui a acostar y lo último que escuché fue la noticia y no eran buenas, así que tenía que saber qué pasó. Si no estamos allí en la intimidad con Él, Él sabe por qué es.
Él sabe por qué es. Es porque hemos estado conversando con otro, con el mundo o con el diablo. Él sabe por qué no estamos allí. Hermanos, la intimidad con Dios habla de nuestra relación con Dios. Más intimidad, más relación. Más intimidad, más relación. Si no tenemos intimidad con Dios, si nuestra oración es mientras que vamos caminando, sí, Dios, te entrego tal. Si nuestra oración es mientras que estoy, no, porque yo tengo que trabajar, mientras estoy trabajando y orando, me parece bien que mientras usted trabaje, camine, ore a Dios. Pero en eso no es intimidad con Dios. Intimidad con Dios es un tiempo con Él a solas. A solas. Pero pastor, ¿sabe qué pasa? Yo entro a trabajar a las 6 de la mañana. Me levanto a las 5. Bueno, levantate a las 4. Pero después tenés que acostarte más temprano. Si te querés quedar viendo televisión hasta las 2 de la mañana y después no te vas a poder levantar a las 4. Pero si te acostás a las 10, a las 4 te vas a poder levantar. Y vas a tener una hora para estar en intimidad con Él. Más intimidad, más relación. Menos intimidad, menos relación. Más relación, mayor posibilidad de obtener lo que estamos pidiendo. Menos relación, mayor imposibilidad de obtener lo que estamos pidiendo. Nuestra relación habla de nuestro andar en la verdad. Porque dice, no hay cosa que me alegre más que ver a mis hijos andar en la verdad. Así que si no hay una relación con Dios, es porque no estoy andando en la verdad. Quizás esté andando en mi verdad, quizás esté andando en el que yo considero que es la verdad, o bajo los términos y mandamientos que yo mismo establecí. Y entonces aparecen esos mandamientos que inventé. Madruga, Primera de Miguel 1:4, qué sé yo, ¿dónde lo sacamos? ¿Quién dijo eso? Pero todos lo decimos. Y si yo hiciera la prueba, si antes de decirlo le preguntaba, cualquiera de ustedes me decía que era un mandato, que estaba en la Biblia. Entonces, ¿qué pasó? Prestaste oídos a quien no tenía que prestar oídos. Entonces te dijeron qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios quiere, cómo se hace Dios, cómo se relaciona uno con Dios, cómo uno se mueve con Dios, cómo te dijeron todo lo que decías. Y estás haciéndolo y crees que lo haces bien. Pero estás haciendo lo que te dijo el mundo, no lo que te dijo Dios. Porque nunca abriste la Biblia para pasar horas leyéndola a ver qué dice Dios. Tomaste lo que por ahí te dijeron. Y yo me levanto temprano, pastor. ¿Y qué tiene que ver eso? Y porque el que madruga Dios lo ayuda. ¿Y dónde está en la Biblia? Y así le puedo contar muchas de esas, muchas. Si yo lo ayudo a Dios, Dios me ayuda. ¿O no? ¿O no? ¿No? ¿No es así? ¿Dónde dice eso? Primera del Mundo 1:4. El Evangelio del Mundo según San Peperino, Expedito, que suena lindo ese. ¿Me entiende? Entonces nosotros lo tomamos como si fuera verdad. Y estamos haciendo eso y creemos que porque hacemos eso vamos a recibir. Vos tenés que confesar tu pecado. Si no te vas al infierno, ¿por qué me voy al infierno? Yo soy bueno. No le hago mal a nadie. Merece el cielo esta persona porque no le hace mal a nadie, buen tipo. ¿Dónde dice eso? Por bueno que sea, si no acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, se va al infierno. Y no hay quien lo pare. Pero usted dice que porque es bueno y se porta bien, ya está. Son cosas que escuchamos porque pusimos oídos a otro que no es Dios. Pero Dios dejó toda su palabra escrita, toda su voluntad está aquí. Si no quiere leer, ahora está maravilloso que uno pone un cosito en el teléfono y alguien se lo lee. Ni siquiera tiene que leer usted la Biblia, pero preste oídos a la Biblia.
no al mundo. Porque Eva prestó oídos a la creación y no al Creador. Esa fue la realidad de lo que hizo Eva. Eva le prestó oídos a la creación y no al Creador. Y muchos no reciben sus peticiones, lo que están esperando, porque sus oídos están en la creación y no en el Creador. Nuestra falta de intimidad, escuche esto por favor, nuestra falta de intimidad con Dios trae mucho miedo. No miedo, mucho miedo. Muchísimo miedo. Ayer le agarró el ataque al mundo y empezó todo el mundo muerto de miedo porque venía la Tercera Guerra Mundial. ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió? Del aparatito ese que usted escucha. Todo el mundo puso, ¿cómo se llaman esos? Memes. Y entonces todo el mundo memes, meta meme, y ya todo el mundo corriendo se metía, empezó a hacer pozos para meterse abajo de la tierra por si venía la Tercera Guerra Mundial. Hermano, Dios dijo que nada nos va a pasar hasta que Cristo no venga por nosotros. Nada. Así que tranquilo, nada va a pasar. ¿Pero qué pasó? Mucho miedo. La otra cosa que hace es desconfianza. Cuando no hay una relación con Dios, viene la desconfianza. Ya no puedo confiar. ¿Cómo voy a confiar si ni siquiera tengo relación con Él? Inseguridad. Bueno, de eso podríamos hacer un libro, ¿no? Y el punto es que nos alejamos de Dios. Mucho más de lo que estábamos antes. Porque esto provoca que nosotros nos alejemos más todavía. Y es un círculo vicioso. Más nos alejamos, menos relación, más inseguridad, más desconfianza y así seguimos. Hasta que nos fuimos ya tan lejos que no sabemos cómo volver. Y todo porque hemos escuchado al que habla mentiras. Hemos escuchado al que habla mentiras. Ese no vino para otra cosa sino para hurtar, matar y destruir. Por lo tanto, lo que habla es de lo que él hace. Y usted se levanta a la mañana y lo primero que hace, pone las noticias de las cosas maravillosas que hizo el diablo. ¿Por qué no pone primero las noticias de las cosas maravillosas que hizo Dios? ¿Por qué no primero escucha lo que Dios ha estado haciendo en lugar de lo que el diablo ha estado haciendo? ¿Qué te puede producir escuchar a alguien así como este? ¿Qué te puede producir? Miedo, inseguridad, temor. Te levantás y pones crónica. Y usted se ríe, pero hay muchísima gente que pone crónica. Por lo tanto, lo que va a tener es miedo. O, esta me gusta. ¿O quién no tiene un vecino o una vecina que siempre está al tanto? Es la que sabe el último robo que hubo en el barrio, el último asesinato que hubo, o sabe el último accidente fatal. Porque en la Panamericana, a esta altura, ahí donde vos pasás siempre, ahí no sabe lo que pasó. Sabe todo. Y te lo cuenta. Ahora mi pregunta es, ¿nosotros fuimos llamados a escuchar a la vecina o fuimos llamados a fructificar? Si fuimos llamados a fructificar, debemos abocarnos a eso y no escuchar a la vecina. Y cuando la vecina te quiere hablar, ahora no puedo. No todos, pero algunos me llaman temprano a la mañana y no los atiendo. Y mi esposa sabe que yo atiendo a todo el mundo. Nunca dejo atender a nadie. Pero a la mañana no los atiendo. Aunque me llame para decirme que resucitó un muerto, no los voy a atender. Porque estoy atendiendo a quien tengo que atender. A mi padre que me vino a buscar. Entonces, hay momentos en que usted tiene que saber decirle no a las voces que no le convienen. Tiene que decirle que no.
no quiero escucharte, no me interesa escuchar, no quiero saber nada de eso. No, pero no sabes, qué sé yo. Tenés razón, no sé, ni quiero saberlo. Hermanos, para ir cerrando, fructificar es hacer el mandato de Dios para el hombre y la mujer. Fructificar habla de una vida restaurada con el Padre. Fructificar es la condición de aquellos que conocen y tienen el amor de Dios en ellos. Fructificar es para los amigos de Dios. Fructificar es para los amigos de Dios. Fructificar es volver al Edén, donde todo estaba bajo control y cuidado del Creador. Eso es fructificar. Fructificar es decirle a Dios, yo me vuelvo a ti, ven a buscarme, porque siempre voy a estar aquí. Samuel fue un joven dedicado por su madre a Dios. Y usted quizás en este momento dirá, pastor, está todo muy lindo, pero yo nunca oí la voz de Dios. ¿Cómo voy a hacer para poder relacionarme con Él? Bueno, en 1 Samuel 3:1 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Es decir, Dios no estaba. ¿Por qué? Porque Elí y sus hijos se habían alejado. Aunque eran los sacerdotes, no estaban cumpliendo el mandato de Dios. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. ¿Dónde estaba Samuel? En la presencia de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Dios no necesita que conozcas su voz para que te hable. Dios no necesita que seas alguien, yo ya tengo una relación con Él. No. Si estás en el lugar donde Dios te mandó a estar, y Samuel estaba allí, si estás haciendo aquello para lo cual Dios te mandó a hacer, y Samuel lo estaba haciendo, entonces Él te va a hablar. Y si no conoces la voz, no te hagas problema, vas a escuchar su voz igual. Amén. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó, como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Hermanos, Samuel estaba dando frutos. Samuel estaba fructificando. Samuel estaba haciendo el mandato para el cual había sido escogido y mandado. Por lo tanto, Dios lo vino a buscar, así como te va a venir a buscar a vos. Así te va a venir a buscar. No es que primero te concede lo que le pediste y luego te viene a buscar. Primero te viene a buscar, escuchás su voz y luego te concede lo que le pediste, si estás haciendo lo que Él te mandó hacer. Y Samuel fructificó, claro que sí, fue líder de Israel todo el tiempo que vivió. Bajo su liderazgo, el pueblo caminó y obedeció a Dios todo el tiempo. Levantó 2 reyes, a Saúl y a David. En su vida Dios jamás dejó de hablarle
ni presentarse delante de Él en toda su vida. Él escuchó la voz de Dios y obedeció la voz de Dios siempre. ¿Y saben qué? Hasta el Talmud, que es uno de los libros que el pueblo judío lee, como nosotros la Biblia, el Talmud dice que Samuel era de la misma importancia o nivel, o como usted quiera llamarle, que Moisés y que Aarón. A ese nivel lo compara. Él fue juez, fue profeta y además fue un líder militar que le llevó victoria al pueblo de Israel. Este hombre, este es el hombre al cual Dios le dio una unción tan poderosa que fue el que ungió y levantó como rey a David, del cual vino nuestro Mesías, el Salvador. Hermanos, sus frutos, los frutos de Samuel, los estamos viviendo nosotros hoy. Y si usted me permite usar la palabra, hoy nosotros estamos comiendo de esos frutos. Hoy nosotros estamos comiendo de esos frutos. Él estuvo siempre allí donde Dios lo necesitaba. Lo encontró cada vez que quiso hablar con él. Y siempre que lo buscó, allí estuvo Samuel. Hoy Dios vino hasta aquí a buscarte. Hoy Dios vino a buscar a aquellos que Él llamó, que Él mandó, a quien les puso en este lugar. Mi pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Porque donde estés, de eso depende la respuesta de Dios a tu vida. Amén.